Hola, nosotros somos el equipo número 2 y hoy les vamos a hablar acerca del tema transcriptómica. La materia es biología molecular y genética y nuestro docente es el doctor Héctor Daniel Parro Sánchez. Nuestro equipo está constituido por Alarcón Vindiola Paola, Bojorquez Rodríguez Lilian Vanessa, Campoy Elías Carlos Eduardo y Corral Villavicencio Paloma. A manera de introducción daremos una descripción acerca de la transcriptómica, qué es lo que se entiende por esta disciplina, en qué consiste y cómo fue que se desarrolló. Después hablaremos del principio de las técnicas moleculares de la transcriptómica, así como también las ventajas que puede ofrecer para la realización de un diagnóstico eficaz. Como consiguiente, se verá acerca de la relevancia que tiene esta disciplina en el campo de la medicina y cuál es el impacto que tiene esta ciencia ómica con trabajos de investigación ya realizados. Además, se hablará de las perspectivas que se tiene, qué oportunidades puede ofrecer la transcriptoma y sus alcances para lograr comprender alguna patología o incluso un diagnóstico clínico. Por último, se hablará acerca del impacto que tuvo esta ciencia ómica en nosotros, además de las ideas innovadoras que surgieron mientras se investigaba el tema y cómo aportaría el conocimiento que adquirimos como nuestra formación de médicos. Hola, yo soy Lilian y les hablaré un poco de la descripción de la transcriptómica. Antes de pasar a lo que es la disciplina de la transcriptómica, vamos a dar una breve explicación acerca de lo que es el transcriptoma. Bueno, ¿qué es el transcriptoma? Al transcriptoma se le puede definir como el conjunto completo de moléculas de ARN mensajero y ARN codificante que van a estar producidos por la expresión de genes dentro de un tipo celular o un tejido en específico en un momento determinado. Es parte fundamental del dogma central de la biología molecular, ya que es como fluye la información genética del ADN desde su paso del ARN mensajero hasta llegar a proteína. A partir de los genes se va a llevar a cabo la transcripción, el cual es el mecanismo por el cual el ADN se convierte en ARN mensajero. Y finalmente, la traducción permitirá que el ARN mensajero se convierta en una proteína. Pero bueno, pues eso ya es un tema aparte. Ahora sí se mencionará lo que es la transcriptómica. Primero, ¿qué se entiende por transcriptómica? Bueno, la transcriptómica es la ciencia que se encarga de estudiar el patrón de expresión génica en un organismo o en un tipo de células en específico, bajo circunstancias concretas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se refiere a que el conjunto de todos los ARN mensajeros y ARN codificantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, van a dar información útil, pero va a ser muy variable a lo largo del tiempo, ya que muestra que los genes se están expresando en un momento dado en una célula, un tejido o un organismo. Además, la transcriptómica es una de las disciplinas que más ha evolucionado en la era posgenómica, teniendo una trayectoria de 20 años, 10 años más que la genómica. Bueno, ¿en qué consiste esta disciplina? La transcriptómica busca información de la estructura de los genes y su función para conocer los mecanismos moleculares implicados en los procesos biológicos. También permite obtener una lectura más acotada de la expresión genética de una célula. Nos va a otorgar medios para comparar la expresión genética de dos células diferentes y además nos va a dar información para comparar la expresión genética de una célula en distintas etapas de su desarrollo. ¿Cómo fue que se desarrolló? Bueno, en los años 1980 el término ómica se acuñó para referirse al estudio de un conjunto de moléculas. Por ende, el desarrollo de nuevas áreas de investigación de los sistemas biológicos ha sido agrupado en las ómicas. Las ciencias ómicas son un conjunto de tecnologías que van a posibilitar el estudio a nivel molecular de los distintos elementos que integran los sistemas biológicos, ya sea células, tejidos, individuos, en toda su complejidad, incluyendo el resultado de las interacciones y relaciones que se producen entre los componentes internos del individuo y los elementos externos al mismo con los que interactúa.
van a permitir obtener una perspectiva holística de la persona a través de una visión detallada del funcionamiento de sus células y también de la influencia del ambiente que los rodea. Las ciencias ómicas o áreas ómicas tiene pues distintos tipos. Está el área genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Los primeros estudios del transcriptoma se basaron en aislamiento de ARN total de diferentes tejidos y el uso de la técnica de Northern Blot para la detección de transcritos. Como bien sabemos, la transcriptoma viene de un grupo de disciplinas en relación con el estudio de las moléculas, que esas van a estar implicadas en el funcionamiento del organismo. Hola, mi nombre es Paloma Corral Villavicencio y yo mencionaré lo que viene siendo los principios de las técnicas moleculares en la transcriptómica. Antes que nada, tenemos que mencionar que anteriormente se usaron estos métodos que se ven en la diapositiva. Sin embargo, cuando se desea hacer una detección global de una célula, estos métodos pueden resultar costosos y complejos. Dentro de ellos tenemos los ensayos de hibridación como el Northern Blot, tenemos los procedimientos de amplificación específica como el PCR o la RT-PCR, tenemos las bibliotecas transcriptómicas y finalmente tenemos lo que viene siendo el RACE y SAGE, y que SAGE significa un Serial Analysis of Gene Expression. Pero ahora en día se usan dos técnicas fundamentales. Primero está la tecnología de microarrays o microarreglos. Esto nos permite la hibridación simultánea de miles de secuencias conocidas y movilizadas con ácidos nucleicos presentes en una muestra. Esto nos va a permitir analizar los perfiles de expresión génica y nos va a poder ayudar a apreciar la caracterización de miles de transcritos simultáneamente. Este va a consistir en la hibridación del ARN, que lo va a transformar a ADN complementario fluorescente a un chip que contiene múltiples de sondas de ADN complementario correspondiente a los genes de interés. Esta intensidad de fluorescencia va a ser proporcional a los niveles de expresión del correspondiente transcrito. Un protocolo básico de microarrays consiste en aislar y purificar el ARN de muestras de interés, realizar una transcripción inversa en donde vamos a producir una hebra de ADN complementaria o ADN-C y marcar el ARN, en donde vamos a incorporar un tinte fluorescente que se va a unir a un nucleótido de ADN con la finalidad de producir una cadena de ADN-C fluorescente. Siguiente, vamos a tener una hibridación del objetivo etiquetado en el microarray. Después vamos a escanear el microarray y cuantificar la señal. Las etiquetas fluorescentes del ADN-C unidos se excitan con un láser y las secuencias diana marcadas con fluorescencia que se unen a una sonda van a generar una señal. La fuerza total de la señal depende de la cantidad de muestra objetivo que se una a las ondas presentes en ese lugar. Por lo tanto, la cantidad de secuencia diana unida a cada sonda se correlaciona con el nivel de expresión de varios genes expresados en la muestra. Las señales se detectan, cuantifican y utilizan para crear una imagen digital de la matriz. Siguiente tenemos la secuenciación de ARN, que es una aproximación de secuenciación de nueva generación que va a cuantificar la presencia de ARN mensajero en una muestra biológica. Esta técnica se emplea para ver los cambios en la transcriptoma celular y nos permitirá ver qué genes están activados en una célula, cuál es su nivel de expresión y en qué momento están activos o inactivos. En términos muy generales, un protocolo básico de secuenciación de ARN consiste en la preparación del ARN total, después una preparación de la biblioteca, que va a consistir en la fragmentación de ARN, que esto va a permitir la secuenciación, una transcripción inversa, en donde igual que los microarrays vamos a producir una hebra de ADN complementario. Después vamos a tener una ligadura adaptadora en donde se van a reparar los extremos 5' y o 3' del ADN complementario y se van a ligar los adaptadores. Luego vamos a tener una limpieza y una amplificación de las bibliotecas mediante el uso del PCR. Vamos a después tener una cuantificación, control de calidad y secuenciación de las bibliotecas para finalmente poder analizar los datos.
Dentro del ámbito médico, el uso de microarrays y de secuenciación de ARN es fundamental para llegar a un diagnóstico eficaz. Se puede utilizar para comparar tejidos o células de enfermos con tejidos o células de personas sanas para encontrar las características de una enfermedad determinada. Esto para ayudarnos a encontrar los genes responsables de una enfermedad. Y también se puede utilizar para decidir qué tratamiento y qué terapia es la más eficaz para un paciente basado en su maquillaje genético. Así, esto ayuda a que un tratamiento sea más personalizado y no generalizado. Hola, mi nombre es Paola Alarcón Mindiola y hoy les hablaré de la importancia que tiene la ómica en el campo de la medicina. Con base en un artículo expedido por la revista digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos años ha existido un gran avance en el desarrollo de la tecnología, lo cual ha provocado que se generen equipos analíticos que logran identificar y medir muchas moléculas. Antes, los químicos y biólogos realizaban la parte experimental solamente con una muestra o también con pocas moléculas que se podían estudiar en laboratorios. Pero gracias al avance de la tecnología en los últimos años y las herramientas de análisis, se incrementó el número de moléculas que podían ser estudiadas. Todo esto al mismo tiempo, por lo que se han formado grupos multidisciplinarios constituidos por biólogos, químicos, médicos, programadores, bioinformáticos, bioestadísticos, que juntos colaboran para lograr la interpretación de todos los datos recabados en estas investigaciones con muchas moléculas. Cuando se aumentó el número de moléculas al analizar, fue necesario también aumentar el tamaño de muestras para poder mantener un valor estadístico que fuera válido. Es por esto que se crearon biobancos tales como el UK Biobanco del Reino Unido, para el cual se reclutaron 500.000 individuos y se tomaron muestras de sangre, orina y saliva para su análisis posterior. Este tipo de biobancos ayudaría a las diversas disciplinas ómicas, incluida la transcriptómica, en su estudio de las enfermedades para mejorar el tratamiento, prevención y también diagnóstico de estas mismas enfermedades. En la actualidad, una de las aplicaciones de la transcriptómica es el análisis de la expresión de genes implicados en diferentes tipos de cánceres. Por ejemplo, en México se ha utilizado el microarreglo Oncotype DX, el cual mide la expresión de 21 genes relacionados con el cáncer de mama, para mejorar la toma de decisiones del tratamiento por parte del clínico tratante. Los resultados mostraron que al aislar el ARN mensajero de una biopsia de tumor de mama, hibridándolo al microarreglo, aumentó la expectativa de vida de los pacientes y redujo los costos de la enfermedad. Bueno, soy Carlos Campo y les voy a hablar un poco sobre la perspectiva. Aquí les diré sobre las aplicaciones, áreas de impacto, oportunidades que genera la transcriptómica y alcances para lograr un mejor diagnóstico. Bueno, volviendo ya al tema principal, repitiendo, la transcriptómica es el estudio de los perfiles de la expresión de ARN mensajeros, los microARNs y otros ARN no codificantes. Esta es la ciencia que estudia el patrón de expresión génica en un organismo en células específicas bajo circunstancias concretas, es decir, el conjunto de todos los ARN mensajeros y ARN no codificantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, ofreciendo información de gran interés, pero con muy variable a lo largo del tiempo, ya que muestra que los genes se están expresando en un momento dado en una célula, tejido u organismo. La transcriptómica juega un papel muy relevante en el desarrollo de medicina personalizada de precisión. Sin embargo, el nivel de translocación a la práctica clínica de estas tecnologías es aún bajo en relación con su gran potencial bajo la revolución de la medicina del futuro, con excepciones de la genómica, debido a su mayor trayectoria y desarrollo respecto al resto de las ciencias ómicas. Empezando con las áreas de impacto, tenemos que tener en cuenta que como resultado de las aplicaciones de estas tecnologías de la investigación, se está generando una gran cantidad de datos progresivamente que permiten asociar alteraciones, modificaciones moleculares concretas con número creciente de enfermedades. A su vez, el conocimiento extraído de esta información contribuye a mejorar la prevención, al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. De esta forma individualizada en cada paciente. Hay unas enfermedades que serían las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades inmunes e infecciones, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas y nutrición, enfermedades raras, envejecimiento saludable y pues la transcriptómica se basa más en las enfermedades cardiovasculares, que sería la transcriptoma sanguínea.
Bueno, en la aplicación, aquí se debe tener en cuenta que es el conocimiento generado a partir de ciencias transcriptómicas que contribuye a mejorar la prevención, diagnóstico, el tratamiento y seguimiento personalizado. Unas de estas sería la identificación y clasificación de nuevas enfermedades, diseño de programas de identificación de individuos con riesgo, diseño de programas de prevención y diagnóstico precoz, desarrollo de test y predicción de riesgos, identificación de nuevos biomarcadores de diagnóstico, pronósticos y tratamientos, identificación de nuevas dianas terapéuticas, desarrollo de terapias dirigidas, monitorización de la respuesta de tratamiento y detección precoz de recaída. La transcriptómica se ha utilizado con éxito en el paso de los años, de tan solo determinar de perfil de expresión génica a gran escala a contextos oncológicos. La enfermedad aquí sería la transcriptoma sanguíneo, que aquí la información existente respecto a los síndromes cardiovasculares es escasa debido a la poca disponibilidad de tejidos apropiados que sean relevantes y contribuyen a un indicador sustituyente a la enfermedad. El estudio del transcrito de ARN mensajero, otro campo de la expresión génica que se está abordando mediante el estudio de los transcriptomas derivados de la sangre en la enfermedad cardiovascular, es el de los microRNs. Recientemente se ha descubierto que los microRNs son pequeños ARNs que regulan negativamente la expresión génica mediante por su precisión de la traducción de proteínas. La expresión de muchos microRNs puede reflejarse determinada las enfermedades y se han identificado más de 800 microARNs humanos. Las predicciones son bioinformáticas que indican que los microARNs de mamíferos pueden regular hasta el 30% total de los genes codificantes de las proteínas. Hay que tener en cuenta que los microARNs se han identificado en la sangre total y puede ser forma útil de definir y mejorar enfermedades cardiovasculares. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es el papel de las ciencias ómicas, transcriptómicas sería aquí, en la medicina del futuro. El avance de esta ciencia ha sido acompañado por puesta en marcha en proyectos en los que se estudian los diferentes niveles ómicos a gran escala y cuyos resultados están revolucionando la forma de entender la medicina. Gracias a esto, en las últimas décadas, las investigaciones de campo de la salud llevadas a cabo a mano de las ciencias ómicas han permitido comenzar abandonar las aproximaciones generalizadas de tratamientos o de seguimientos gestión del paciente. La medicina personalizada de precisión tiene como finalidad adaptación de las prácticas clínicas en la caracterización de individuos de cada paciente y por ello se sirve la integración de los datos de las ciencias ómicas con el conjunto de datos clínicos del paciente, de su entorno y de cómo interacciona con él mismo. En este contexto, las ciencias ómicas juegan un papel fundamental que radica en la posibilidad de estudiar los fenómenos biológicos en detalle, permitiendo conocer las distintas características moleculares, así. Esta ciencia ómica ha sido un gran impacto en la investigación, ya que ha tenido importantes consecuencias clínicas para el diagnóstico, el pronóstico y también el tratamiento de los pacientes. Con los diferentes artículos científicos que se han publicado, puede ser de gran utilidad para, por ejemplo, diagnosticar y dar un tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria, en el área de oncología para poder identificar el tumor que afecta al paciente o también en enfermedades hepáticas. Además, ¿cómo aporta este conocimiento en mi formación como médico? Pues aporta de gran manera, ya que como bien sabemos, la ciencia está en constante evolución, haciendo grandes aportaciones para mejorar la calidad de vida del individuo. Nos ayudará también para buscar otras alternativas que puedan beneficiar al paciente, basadas en su uso, ya sea para una intervención preventiva o pudiendo ayudar al diagnóstico temprano y no ser invasivo a la enfermedad, buscando el mejor tratamiento para el paciente. Aunque nos han introducido a conceptos básicos de la transcriptómica, poder analizarlos desde un punto de vista médico fue algo realmente revelador. Me permitió entender qué tan grande y complejo es algo como el ARN y que su análisis provee muchos beneficios, como investigaciones para diferentes tipos de enfermedades y, claro, un diagnóstico y tratamiento adecuado y personalizado. Como futuros médicos, es nuestra responsabilidad poder comprender los fundamentos de la teoría de la transcriptómica y también saber cómo llevar a cabo su técnica e interpretar sus resultados para que el paciente tenga un diagnóstico competente y un tratamiento eficaz. Dando una recapitulación, las ómicas son las ciencias que permiten estudiar el gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo.
En las últimas décadas, el avance tecnológico ha permitido que el estudio de gran escala de muchos genes, proteínas metabólicas, permitiendo la creación genómica, proteómica, metabólica, entre otras. Hay que tener en cuenta que cada una de estas áreas nos ha ayudado a un mejor entendimiento a las causas de ciertas enfermedades, además la aplicación del conocimiento sobre las ómicas a la clínica, que podría utilizarse para hacer un diagnóstico más temprano o para prevenir el desarrollo de una enfermedad. Así podríamos decir que la medicina se ha convertido en la medicina personalizada. Cada individuo llevará un tratamiento para una determinada enfermedad acorde a su información genética y su medio ambiente. Este trabajo de investigación me permitió informarme sobre los inicios de la ómica y cómo empezó solamente con el estudio de una molécula, pero la tecnología avanzó a tal grado que se permitió el estudio de varias moléculas y es cuando se crearon los equipos de investigación. Ahora, en base a la ómica y su relación con la medicina, el ejemplo de los biobancos creo que es de gran importancia en el campo médico, ya que esto nos permite estudiar más a fondo los posibles tratamientos para enfermedades, así como sus diagnósticos. Claro es el ejemplo del cáncer de mama, para el cual se encontró una manera de diagnóstico más óptima con la ayuda de la transcriptómica y también de los biobancos.